Buenos días, jóvenes. Hoy vamos a trabajar con la unidad 14, cambios de fase. Para esto nos vamos a centrar un poquito en lo que es el agua, aunque la mayor parte de los conceptos son aplicables a todos los materiales. ¿Por qué me concentro en el agua? Porque es el que tiene la mayor, digamos, versatilidad al momento de trabajar con los procesos de los cambios de fase, y también porque el agua, ya habíamos visto, es uno de los líquidos que se comportan de manera más extraña en relación con los demás cuando cambia su temperatura. Comenzaré entonces hablando de la evaporación. La evaporación es el cambio de estado de un líquido a vapor. Naturalmente tiene forma gradual. Se da de manera natural en la superficie del líquido y únicamente en la superficie del líquido a una temperatura inferior a la de ebullición. En la temperatura de ebullición, el cambio de fase de la evaporación puede darse en cualquier parte del líquido. Las moléculas que integran un líquido tienden a escapar de él por efecto de su energía cinética, pero solo lo consiguen aquellas que disponen de la energía suficiente para vencer la atracción de las moléculas del líquido. Al escapar estas moléculas, se llevan energía de las moléculas que se quedan, y la evaporación, al ser un proceso de enfriamiento, hace que el líquido pierda energía. Básicamente, el líquido se enfría. Por eso es muy común observar los viejos botijos de barro para enfriar el agua. No la congelan, pero sí la enfrían. El botijo recibe agua y a través de la superficie de barro da evaporación, y eso reduce la temperatura del interior. Esto puede ser muy apreciable en varios grados. En algunos casos incluso llega a bajar hasta 15 grados Celsius, dependiendo de las condiciones y de la forma de la vasija. La evaporación, eh, al ser un proceso en el cual se hace que se pierda energía, siempre se da, repito, a través de la tensión superficial del líquido. El agua es uno de los líquidos que más problemas tiene para vencer su tensión superficial, porque tiene una tensión superficial muy alta. No es tan alta como otros líquidos. Un ejemplo de un líquido con mayor tensión superficial es el mercurio. Continuando con el agua. Cuando nosotros estamos calentando agua, digamos para hacernos un café o un té, llega un momento en que la temperatura del líquido ya no aumenta aunque sigamos suministrando calor. Esto es porque el agua, al mismo tiempo que está absorbiendo la energía calorífica, también está enfriándose por medio de la evaporación, y da la casualidad de que ese punto exacto es el de ebullición. Podemos cambiar esta temperatura aumentando o disminuyendo la presión. Si tenemos agua a muy alta presión, el agua permanecerá líquida durante más tiempo. Si tenemos agua a baja presión, la evaporación se va a dar a una temperatura mucho menor. Nótese que también la evaporación se puede dar por acción del viento. Esto le da una facilidad porque por acción mecánica se logra hacer que las gotitas de agua pasen del estado líquido al estado sólido con mucha mayor rapidez. De nueva cuenta tenemos una pérdida de energía. Por eso, cuando nosotros nos empapamos de agua y salimos a caminar, se siente mucho más frío. Si la evaporación no existiera, nosotros no podríamos recibir el olor, el aroma de muchas sustancias, que son en realidad pequeñas gotitas que podemos absorber por la nariz,
Y ese es otro punto aquí a continuación con respecto a la pandemia que estábamos viviendo hoy, que es 169 de enero de 2020. Básicamente, eh, las gotitas que nosotros emitimos nos llegan por una mezcla de evaporación y condensación. Por eso es importante que cuando ustedes estén en un lugar con mucha gente usen cubrebocas. No es necesario usar cubrebocas para mantenerse sano, sí lo es para mantener sano a los demás. Bueno, hablaremos de eso en otra ocasión. Ahora vamos a hablar sobre la condensación. Condensación es el paso de una sustancia gaseosa a una forma líquida. Depende de muchos factores para variar: la presión, la temperatura y depende de las condiciones ambientales. Esto es, una presión mucho mayor puede hacer, puede forzar el paso de un líquido en estado de vapor a un estado líquido, y eso se llama licuefacción. La condensación sucede y acontece porque las moléculas de gas que tienen una alta temperatura, al chocar contra una superficie fría, pierden energía y se les transfiere en realidad esta energía. Pasamos de tener una alta energía cinética a una alta energía térmica, pero esta energía térmica no es de parte del líquido, del gas que se está convirtiendo en líquido. Esta energía térmica la absorbe el sólido contra el cual se está convirtiendo en líquido nuestro gas. Suena raro, pero así es. La condensación sucede porque las moléculas de gas que están en una alta temperatura chocan contra una superficie fría y se les transfiere por contacto térmico parte de su energía. El vapor ya no tiene suficiente energía como para mantenerse en estado gaseoso y pasa al estado líquido. Al contrario, la superficie fría gana un poco de calor para mantener nuestro equilibrio térmico. La condensación por sí misma es un proceso de calentamiento, no de parte del vapor, sino de parte de la superficie de condensación. Ejemplos del proceso de calentamiento por condensación lo podemos sentir con el vapor de algo caliente. Por ejemplo, una tetera pequeña y fuerte. Nuestra tetera, al estar calentada, va a hacer que se evapore el agua líquida y se convierta en vapor. Si nosotros tocamos este vapor, obviamente que lo vamos a sentir caliente. Esto significa que el vapor caliente está golpeando la superficie, digamos, de nuestra mano y está calentando nuestra mano y a su vez se está enfriando el vapor. La mano se calienta, el vapor se enfría. Por eso, en la superficie de la mano se llena de microgotitas y termina llena de líquido, si es que no quitamos la mano porque el vapor está realmente muy caliente. Al recibir el vapor, cualquier parte de nuestro cuerpo va a recibir la mayor parte de la energía de esas moléculas de gas. Y según la exposición, pueden provocarlos quemaduras muy dolorosas y graves. Ojo, las quemaduras con vapor a 100 grados son 8 veces más graves en promedio que las quemaduras con agua caliente a la misma temperatura, porque el vapor primero se va a quedar condensado como agua a 100 grados y en ese proceso, sin necesidad de cambiar de temperatura, va a ceder 540 calorías por cada gramo de vapor.
y todavía tiene que descender a la temperatura de nuestro cuerpo. También tenemos aquí la ebullición. Ebullición es el cambio de un líquido a gas que ocurre principalmente en el interior del líquido. La ebullición ocurre cuando la presión de las burbujas que se forman en el interior de nuestro líquido es igual a la presión en el exterior del líquido. A temperaturas inferiores al punto de ebullición, únicamente una pequeña fracción de las moléculas del líquido tienen la suficiente energía como para escapar. Pero al llegar al punto de ebullición, se rompe la tensión superficial en la superficie de nuestro líquido y esto es lo que permite que escapen las burbujas de vapor desde el interior. El punto de ebullición del agua es a los 100 grados a nivel del mar en agua destilada, pero si nosotros subimos nuestra altitud, digamos la altitud de Guadalajara, 1500 metros sobre el nivel medio del mar aproximadamente, nos da una temperatura de cerca de 96 grados Celsius para la ebullición del agua. En algunos lugares, como por ejemplo el Alto en Bolivia, que está a más de 4000 metros, el agua hierve a unos 87 Celsius, si mal no recuerdo, 86, 87 Celsius o posiblemente menos. Y esto ocasiona que no se tenga suficiente energía para cocer algunos alimentos como los frijoles. Para ello es necesario utilizar un adminículo que aumente la presión del vapor que se forma y por tanto permitir que aumente la temperatura de ebullición del líquido. Este curioso adminículo es una simple olla de presión. ¿Cómo funciona la olla de presión? Básicamente nosotros vamos a tener nuestra olla y la vamos a poner sobre el fuego. En el interior vamos a tener nosotros un líquido y este líquido nos va a estar formando una pequeña serie de burbujitas. Por supuesto, como ya habíamos visto en clases pasadas, el agua caliente sube y el agua fría baja. Un proceso de convección térmica. Muy bien. Cuando nosotros tenemos una olla de presión, nosotros vamos a tener un curioso adminículo que va a sellar completamente nuestra olla y vamos a tener un control con una salida de vapor. De aquí va a salir el vapor caliente cuando aumente la presión en el interior. Esta presión, este aumento de la presión en la tapa de la olla va a comprimir el líquido de tal manera que el agua va a reducir ligeramente su volumen. Al reducir su volumen estamos comprimiéndolo. Ojo, la compresión del agua es mínima y se considera en general que no es compresible, pero nos estamos refiriendo al vapor, sobre todo lo que se está comprimiendo. El vapor sigue siendo agua. En forma líquida no se comprime tanto, aunque sí hay una compresión. Bueno, entonces, el aumento de presión en el interior de nuestra olla, que por cierto no tenía asa, ahora tiene asa. El aumento de presión en el interior de nuestra olla aumenta la temperatura.
Al aumentar la temperatura se logran dos cosas. Primero, que se reduzca el tiempo de cocción de los alimentos y segundo, que se aumente el punto de ebullición del agua. Así, por ejemplo, en una olla de presión el agua pudiera llegar a 150 grados Celsius antes de evaporarse. Esta es una temperatura muy alta que no podemos obtener con la presión atmosférica directa. También tiene como punto que aumenta la temperatura y logra llegar a las temperaturas que requieren los alimentos para su cocción. Por eso se utiliza mucho en lugares como el Alto, la Ciudad de México, es decir, ciudades que tienen una altitud muy elevada con respecto al nivel medio del mar. Dejando de lado ya la ebullición, el proceso opuesto de la ebullición es fundamentalmente la licuefacción. Habíamos estado viendo ya hace unos cuantos instantes que su contrario de la evaporación es la condensación, pues el contrario de la ebullición es la licuefacción. Esto es el cambio del estado de gas a líquido por medio de un aumento de presión o de una disminución de su volumen. Cuando se aplica presión a un gas, se van a comprimir sus moléculas y se van a producir fuerzas de atracción entre ellas lo bastante altas como para convertirse en un líquido, es decir, proporcionar una estructura líquida. Ejemplo práctico es el gas licuado de petróleo, el gas común doméstico, que es una mezcla de gases líquidos. ¿Por qué están líquidos? Porque se encuentran a alta presión. Al momento de salir por el regulador, la presión del gas disminuye y por tanto puede pasar a su fase gaseosa. Técnicamente pudiéramos decir que el gas está ebulliendo en el regulador y eso es lo que lo vuelve tan peligroso. Un líquido puede considerarse que está a una presión altísima comparado con un gas. Aquí viene entonces, vale la pena hacer la aclaración de cómo funciona el proceso de conversión de gas a líquido con un dibujito. Dentro de un gas, vamos a poner aquí un recipiente, nosotros vamos a tener nuestras moléculas muy separadas y moviéndose en todas direcciones. Al momento de aplicarle una mayor presión o simplemente bajar la temperatura o ambos, estos comienzan a comportarse de una manera más ordenada. Ojo, más ordenada, no ordenada. Estas moléculas en un líquido siguen estando libres, se pueden mover libremente entre todas sus partes, por eso seguimos teniendo los procesos de enfriamiento y calentamiento en el interior. La convección sigue funcionando. Bien. Pasemos entonces a la conversión de una sustancia del estado sólido al estado líquido y del estado líquido al estado sólido. Cuando nosotros tenemos un proceso de fusión, solidificación o recongelación, nuestras moléculas van a quedarse en una única posición, formando una especie de cristal. No necesariamente un cristal, pero una especie de cristal. Lo importante es que en un sólido las moléculas no se mueven, se quedan quietecitas. La fusión es el cambio de una sustancia del estado sólido al líquido. En el hielo, la fusión ocurre en condiciones ordinarias de presión a los 0 grados Celsius. El hielo comienza su fusión cuando absorbe la energía que sus partículas necesitan
para vencer las fuerzas de cohesión que las mantienen unidas en forma de cristal. Si la presión aumenta, el punto de fusión puede efectuarse a una temperatura menor de 0 grados porque las moléculas se aplastan y se licúan más fácilmente. Esto es lo que permite, digamos, el patinaje sobre hielo, porque el hielo se funde ligeramente bajo la presión del patín y el patinador en realidad se está deslizando sobre una pequeñísima capa de agua. No solo eso, también es lo que permite a las máquinas que reparar la superficie del hielo. La solidificación es el cambio de estado líquido al sólido y ocurre cuando se le retira calor a una sustancia. Es uno de los procesos inversos de la fusión. Para cada sustancia, la solidificación ocurre a una temperatura característica llamada punto de congelación o punto de solidificación. Para el caso del agua, la solidificación es lo mismo que la congelación. Un ejemplo de este fenómeno sería una vela. Si nosotros tenemos una vela encendida, si tenemos una llama, la cera está recibiendo calor y se vuelve líquida. Si apagamos la vela, la cera deja de recibir calor y por el proceso de evaporación se enfría. El resultado es que la cera de la vela se vuelve sólida. Solidificación es también lo que hacemos cuando tomamos agua, la metemos en un recipiente y metemos ese recipiente a un congelador. Vamos a pasar de la etapa líquida a la etapa sólida. Esencialmente, por eso se dice que un refrigerador es una máquina térmica, porque en realidad está trabajando con calor. Está retirando calor del interior de una caja y llevando ese calor al exterior. Ojo aquí, porque al ser una máquina térmica, el refrigerador es una máquina térmica que no es precisamente eficiente comparado con otras máquinas térmicas. Si nosotros tuviéramos una tostadora y metiéramos la tostadora con pan tostado para tostar el pan en el interior de nuestro congelador, uno pudiera pensar, el refrigerador va a estar extrayendo calor y por tanto el pan nunca se va a quemar, pero no. La tostadora tiene una capacidad térmica mucho más alta que la del congelador. Por tanto, el pan tostado se va a tostar. Eventualmente, el pan tostado se va a enfriar y se va a congelar. Siempre y cuando la tostadora haya dejado de tostar. Es perfectamente posible entonces dejar una tostadora a la intemperie tostando pan en medio de una nevada y el pan se va a tostar. Probablemente te congeles tú mientras estás tostando todo el pan, pero de que se puede, se puede. Otro de los procesos inversos de la fusión y de la solidificación es la recongelación. Si tú colocas un cuerpo pesado en un bloque de hielo, digamos una esfera de hierro sobre un cubo enorme de hielo, el área debajo del cuerpo se comenzará a licuar más rápidamente que otras partes del hielo. La presión sustituye al calor para dar a las moléculas la energía necesaria para romper sus enlaces moleculares. El resultado es que no solo la esfera de hierro se va a congelar, sino que además va a derretir muy rápido la parte en la que se encuentra.
Si el cuerpo se retira, entonces es posible que el agua recién líquida, recién liquidificada, se vuelva a congelar por contacto térmico con el resto del hielo sin que haya una variación en la temperatura general del bloque, ayudado por la evaporación. Este es el proceso de recongelación. Para variar, tenemos que la recongelación ocurre sobre el patín de hielo. La pequeña y delgadita hoja afilada de metal de los patines presenta un área tan pequeña y hace una presión tan grande que hace que se licúe el hielo cuando la hoja de los patines pasa por encima de ellos. Al dejar atrás esta agua, el patinador cesa de ejercer la presión y por tanto el agua, por contacto térmico con una masa de hielo mucho más grande, se vuelve a congelar. No es exactamente rápido, no es exactamente preciso, se pierde temperatura en el proceso, se pierde energía calorífica en el proceso, más bien se está ganando un poquito de energía en algunas secciones del hielo y por eso la superficie se vuelve un tanto cuanto rugosa. Aquí, entonces, podemos hacer una especie de experimento para comprobarlo, pero no lo tenemos preparado, aunque ustedes lo pueden hacer en su propia casa. Ustedes simple y sencillamente van a tomar su cubito de hielo, un cubo de hielo de buen tamaño, y déjenle caer encima una esferita de un material mucho más pesado. El hielo se va a derretir y ya. Ustedes pueden hacerlo si no tienen un material pesado que quepa dentro del bloque de hielo. Pueden utilizar un alambre. Vamos a hacer un alambre aquí. Un alambrillo. Es más, lo voy a hacer completo, único y completo. Este alambre. Ahí está. Y creo que lo voy a hacer con otro marcador porque este se me corta. Bien. Ahí está. Si nosotros atamos alguna cosa pesada a los extremos del alambre, lo que va a pasar eventualmente es que el alambre va a estar bajando hasta que literalmente corta el cubito de hielo. Y la parte de arriba del cubito de hielo se vuelve a recongelar conforme va pasando el alambre. Es muy importante aquí que noten que se pueden estar dando varios procesos al mismo tiempo. Aquí estamos trabajando con la recongelación, pero también vamos a trabajar con la licuefacción y vamos a tener un poquito de condensación y evaporación y se va a perder fundamentalmente el calor, el frío, podríamos decir, se pierde. En realidad lo que se está ganando es calor en el sistema porque nuestra atmósfera tiene mucho más calor que la que tiene el hielo. El objetivo es siempre alcanzar el equilibrio térmico entre todas las cosas. Bueno, proceso inverso de la siguiente parte ya no tenemos, aunque pudiera decirse que es su mismo proceso inverso. Sublimación. La sublimación es una de las cosas más raras que le sucede a algunos materiales, no a todos, y en algunos bajo circunstancias excepcionales. La sublimación es el proceso con el cual una sustancia de estado sólido pasa al estado gaseoso sin pasar por el estado líquido. Esto pasa, sucede y acontece porque algunas de las moléculas de un sólido, al recibir energía térmica, pueden vibrar muy rápidamente y vencer las fuerzas de cohesión para escapar como moléculas de gas.
Esto sucede porque el proceso va acompañado de una absorción de calor. Las sustancias que pueden experimentar la sublimación y que nosotros conocemos son la naftalina, el azufre, el yodo, el alcanfor, algunos perfumes sólidos que se pueden absorber del calor del medio ambiente, se evaporan y también se le conoce como volatilización. A la sublimación se le conoce como volatilización. Ojo aquí, el agua también puede sublimarse bajo ciertas circunstancias. El agua tiene que estar congelada, muy helada y a muy alta presión y de pronto sacarse directamente a una presión bajísima. Esto proporciona la energía suficiente para que no sea necesario pasar a la etapa de líquido. Literalmente se nos va a evaporar. El famosísimo hielo seco, que no es más que dióxido de carbono congelado, pasa por este mismo proceso de sublimación. Y dependiendo de las circunstancias, lo puede tener el gas metano. El metano congelado no se convierte en metano líquido en la atmósfera, pasa directamente a gas. Este es uno de los problemas que se presenta en algunas concentraciones de metano en los polos, cuando el hielo bajo el cual está atrapado el metano sólido se rompe, el metano, al recibir la acción únicamente del líquido, pasa de sólido a gas, se evapora rapidísimo y se libera en la atmósfera. Todavía nos queda un proceso mucho más complejo y aquí ya vuelven a regresar nuestras viejas amigas las matemáticas para lo que llamamos nosotros calor latente. Este calor latente es el que se recibe o cede mientras se está cambiando de estado sin cambiar de temperatura. Ojo aquí, esto se ejemplifica muy bien en el caso del agua. El calor que recibe cierta cantidad de hielo se utiliza solo para cambiar de sólido a líquido y mientras el hielo no termine de deshacerse por completo, su temperatura se mantiene en 0 grados. No es precisamente así. En la vida real podemos observar que el cambio del hielo sí puede permitirse un cambio de temperatura, pero en la práctica podemos tomarlo como el calor latente. Mientras más cantidad de hielo tengas, por más pequeña que esta cantidad sea, el agua no va a aumentar de temperatura. Para que el agua cambie de hielo a 0 grados a líquido a 0 grados sin cambio de temperatura, vamos a necesitar 80 calorías por cada gramo de agua. Ya sea aplicar 80 calorías, ya sea retirar 80 calorías. Esto es una de las cosas que provocan que el agua sea un líquido tan poco, tan raro, podemos decir, tan poco, ¿cómo podríamos decirlo? Tan poco normal. Transformar agua de líquido a vapor o de vapor a líquido sin cambio de temperatura, ya había mencionado que requiere 540 calorías por gramo de agua. Se requieren tan solo 80 calorías para pasar de líquido a sólido o de lo sólido a líquido, pero 540 calorías para pasar de líquido a gas y de gas a líquido sin variar su temperatura. Esto es rápidamente asimilable a esta fórmula. Q es igual a L sobre M, donde Q
es el calor necesario para cambiar de fase. L es el coeficiente para el cambio de fase y m es la masa de la sustancia. Para obtener el calor que la sustancia absorbe o cede cambiando su temperatura, utilizamos una ecuación con un coeficiente de tiempo, de temperatura, una variación de temperatura. Esto es básicamente de esta manera. El coeficiente por la variación térmica es igual a la masa por, le voy a quitar esta m, masa por coeficiente por el cambio de temperatura. De nueva cuenta, Q, lo voy a apuntar, es el calor recibido, M es la masa, C es el coeficiente y delta T es el cambio de temperatura. Cambio de temperatura. Ahora sí, ahí lo tenemos. Este coeficiente de la capacidad calórica específica se toma de manera experimental, pero esencialmente para el agua nuestro coeficiente es coeficiente unitario, una caloría. Lo voy a borrar otra vez. Es una caloría por gramo y grado de la sustancia. Por ejemplo, aquí ya habíamos visto, ya había dicho yo, que el agua requiere para su cambio de fase, vamos a ponerle coeficiente 1, son 80 calorías por gramo, y para el otro cambio de fase son 540 calorías por gramo. Entonces, nosotros podemos calcular cuántas calorías se necesitan para convertir 50 gramos de hielo de 0 grados centígrados a vapor a 100 grados Celsius. Vamos a ponerle con otro color por aquí. Vamos a suponer que nuestro Q1 son 80 calorías por gramos, ahora sí, por 50 gramos de H2O. Y este es el Q1, nuestro Q2 van a ser 540 calorías por gramo sobre 540, sí. No, momento, 50 gramos, son otra vez 50 gramos de H2O. Ok. Por tanto, nos falta el cambio. Voy a borrar esta parte de acá arriba. El cambio de fase con otro color se efectúa con Q delta T igual a 1 caloría por gramo
por grado Celsius por 50 gramos por 100 grados. Aquí básicamente lo que vamos a obtener es una cantidad total de calorías. La primera ecuación, la de 80 calorías por 100, ¿qué? No, 80 calorías por 50 gramos. ¿Dónde está? 80 por 50 nos da 4000. Está al revés otra vez. Bueno, no importa. 4000. Luego, 540 por 50 gramos nos da 27000. Y finalmente, 50 gramos por 100 grados por una caloría por gramo nos da 5000. Entonces, la suma total, nuestra Q total, será la suma de los 4000 más los 27000 más los 5000 y nos va a dar igual a 36000 calorías. Esto significa que para convertir un gramo, no es cierto, 50 gramos de agua, de hielo, a vapor, tenemos que aplicarle 36000 calorías. Es muy difícil que un humano, por su pura fuerza bruta, rápidamente pueda convertir esta cantidad de energía térmica, la puede invertir en el hielo, pero se puede. Se cansaría mucho, pero se puede. ¿Cómo sabemos que se cansa mucho, pero se puede? Se han intentado poner 50 gramos de agua en el cuerpo, eventualmente se va a convertir todo en líquido y luego se va a evaporar. No es fácil, toma mucho trabajo, se pueden congelar alguna parte del cuerpo si no lo hacen bien, pero se puede. Con esto vamos a terminar la clase de hoy. Y mañana, si todo sale bien, vamos a trabajar ya con la termodinámica. La termodinámica es el estudio del calor y su transformación en trabajo, refiriéndose a procesos macroscópicos. Llamamos proceso macroscópico al que podemos observar directamente, a diferencia de los procesos microscópicos que no podemos observar directamente. Hablaremos entonces de la termodinámica y de las máquinas térmicas mañana. Hasta la próxima, muchachos. Recuerden que su examen sigue en la descripción de este video. Hasta luego.